Buenas tardes, bienvenidos todos a el segundo seminario del Semillero de Competencia Económica del capítulo América Latina de Ascola para las personas que llegan por primera vez a este tipo de seminarios. Ascola es una asociación académica. Ascola es el acrónimo de Academic Society for Competition Law. Es una asociación creada en Alemania hace décadas y pues que tiene el objetivo principal de estudiar las políticas y el derecho de la competencia en todo el mundo. Desde finales del año pasado abrimos un capítulo latinoamericano de Ascola y desde entonces hemos organizado diversos eventos académicos, hemos publicado un libro colectivo, y tenemos muchos proyectos, y uno de los proyectos más importantes y recientes y novedosos de este capítulo precisamente es este semillero de competencia económica, que ya tuvo un primer evento, ya tuvo un primer seminario sobre control de concentraciones y nos fue muy bien, fue muy concurrido, igualmente concurrido al de hoy. En esta ocasión vamos a hablar sobre carteles empresariales. Tenemos una nómina de lujo de abogados y economistas jóvenes, promisorios, que todos están haciendo un trabajo muy interesante. Les voy a contar rápidamente los nombres y los temas que van a presentar. Ellos después se van a presentar ellos mismos para que los conozcan. Primero vamos a arrancar con Michelle Jiménez. Ella va a hablar sobre política de competencia y género, con una perspectiva sobre carteles. Gustavo Villacreces va a hablar sobre la lucha contra carteles empresariales en Ecuador. Y luego tenemos un dúo, tenemos a Pablo Rencoret y a Cristóbal Valenzuela, que nos van a hablar sobre la regla de estándar de prueba aplicable a la tesis de colusión en derecho de competencia chileno. Entonces, esos son nuestros presentadores del día de hoy. Tenemos además la fortuna de estar supremamente bien acompañados porque Gabriela López, que es la jefe de la consultoría económica en Bullard Falla Escurra y Plus de Perú, nos acompaña como comentarista, y ella va a encargarse de hilar una historia alrededor de estos tres diferentes textos que pues tienen un hilo conductor que es carteles empresariales y América Latina, pero que son muy diversos, de enfoques muy diferentes, y es un reto muy grande el que tiene Gabriela, de tanto de comentarlos como de hilar una historia. Pero pues aprovecho para agradecerle también a Gabriela por su compañía y a los 4 jóvenes abogados y economistas que van a presentar. Estoy seguro que van a dejar la vara muy alta como sus antecesores, así que nada, nervios, vamos muy bien. Y no siendo más, les cuento a las personas también que acaban de llegar cómo funciona el evento. Tenemos primero 12 minutos de presentación por cada uno, o sea, tenemos 3 presentaciones, 12 minutos cada una. Luego Gabriela va a tener la oportunidad de comentar las presentaciones por 15 minutos, va a hacerle comentarios críticos, preguntas, aportes, y después de que Gabriela haya hablado, vamos a abrir la sesión de preguntas, que como ustedes saben, y si no lo saben acá se los cuento, es vía chat. Entonces, desde ya y hasta que Gabriela termine de comentar los papers, ustedes tienen la oportunidad de hacer preguntas por el chat. Yo voy a leer esas preguntas en vivo y en directo, y los presentadores van a tener una oportunidad para, primero, responder a las preguntas que plantee Gabriela, que seguro tiene preguntas, y además responder a las preguntas de ustedes. Entonces, esa es la dinámica. Yo luego les voy a recordar, porque hay veces la gente se le olvide que hagan sus preguntas por el chat, pero vayan anotándolas y cuando quieran pueden ponerlas, pero háganlo por favor antes de que Gabriela termine. Si Gabriela termina y su pregunta no está en el chat, seguramente ya no van a alcanzar, ya no va a alcanzar a leerla. Entonces, ok, ya han pasado 10 minutos desde la hora de inicio del evento, y creo que ya es justo comenzar. Somos más de 70 personas, así que es todo un éxito. Les cuento que compré un cronómetro porque yo soy estricto con el tiempo y hoy dije, hoy voy a estrenarlo. Entonces son 12 minutos exactos para que ustedes, por favor, presentadores, sean juiciosos, y hasta Gabriela también tiene que ser juiciosa con sus 15 minutos. Entonces, Michelle, te voy a abrir el micrófono.
En este momento ya lo debes poder abrir. Michelle, por favor, preséntate y apenas termines de presentarte, empiezan los 12 minutos. Bienvenida. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Michelle Jiménez. Soy economista y realicé un máster en Economía, Regulación y Competencia en la Universidad de Barcelona. Justamente el día de hoy les presento el trabajo final de máster, el cual realicé allá, y está titulado Política de Competencia y Género, un análisis sobre la participación de las mujeres en cárteles. Y pues bueno, la principal pregunta que surgió en esta investigación es conocer si puede variar la probabilidad de colusión de una empresa cuanto mayor o menor sea la presencia de mujeres en los consejos de administración de estas. Y como antecedentes les pongo que la Asamblea General de la ONU planteó 17 objetivos dentro de su Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. En los mismos se encuentra el quinto objetivo, que es lograr la equidad entre los géneros y empoderar a las mujeres y niñas en el contexto social y económico. Tanto los gobiernos como las instituciones internacionales se encuentran constantemente trabajando para lograr estos, y uno de ellos ha sido el Parlamento Europeo, ya que en su resolución del 6 de julio del 2011 insta a todas las empresas grandes a alcanzar una representación femenina de al menos del 30% en los consejos de administración de estas empresas para el 2015 y del 40% para el 2020. Conforme los datos del Instituto Europeo para la Igualdad de Género, nos mencionaron que en 2019 las mujeres representaron menos del 30%, pero es importante también señalarles que esta cifra hace 10 años era apenas del 11%. Como pueden ver en el gráfico, pueden darse cuenta que hay 10 países europeos que sobrepasan este promedio que fue cuantificado. Y uno de ellos es Francia, que ya está por alcanzar el 45%, ya que introdujo en 2011 cuotas legislativas, obligándoles a las empresas a obtener esto de aquí. Entonces, de ahí sí surge la perspectiva realmente de saber si es que este incremento de la participación femenina tuvo repercusiones sobre la política de competencia, específicamente en lo que es la materia de cárteles. Y pues bueno, ahora bien, bajo la rama de estudio de la economía del comportamiento, se han encontrado estudios con evidencia empírica y significativa respecto al comportamiento de las mujeres en la toma de decisiones conforme a la denuncia de irregularidades. Encontramos varios estudios, pero el día de hoy les voy a presentar los tres más fuertes, que, por ejemplo, el primer estudio nos señala que las mujeres son más propensas a soplar el silbato. Y esto quiere decir que en el término inglés es ser whistleblowers. También se encontró evidencia fuerte de que existe una relación negativa entre la representación femenina y los diferentes actos de corrupción. Por último, un estudio del año anterior acaba de encontrar que las empresas conjuntas más diversas sienten o suelen cometer menos fraudes financieros. Pues bueno, para contestar la pregunta que se inició en esta investigación, se tuvo que armar una base de datos conformada por 102 empresas y se obtuvo dos grupos. El primero son 51 empresas europeas cartelizadas, las mismas que fueron identificadas y extraídas de la base de datos de cárteles internacionales levantada y gentilmente proporcionada por el profesor John Connor, a quien le agradecemos mucho su ayuda. Y tenemos el grupo de control de 51 empresas europeas de espejo. ¿Y por qué las vamos a llamar espejo? Porque son similares en ingresos operativos, en números de empleados y en la misma zona geográfica de las empresas cartelizadas. Y en este sentido, el modelo econométrico surgen algunas variables. La variable, por ejemplo, cártel, que tomará el valor de 1 si es que la empresa está cartelizada y 0 si es que no lo está. La variable de grupo, que, valga la redundancia, agrupa una empresa cartelizada y una empresa espejo. También tenemos la variable de año, de ingresos operativos, las variables de número de empleados, la variable más importante, que es el número de mujeres en el consejo de administración, el número total de consejeros, y estas dos variables nos dan el porcentaje de participación de las mujeres. También tenemos la variable DAMI, que es de diversidad de género, que tomará el valor de 1 si es que hay 1 o más mujeres dentro del consejo de administración y 0 el caso contrario. Se vio la necesidad también de dividir en diferentes categorías de esta diversidad de género para poder cuantificar qué tipo de porcentaje estaría teniendo un impacto negativo o positivo dentro de la conformación de cárteles, ¿no?
Brevemente les menciono que de las 51 empresas cartelizadas, la mayoría se encontró en Europa Occidental, específicamente en lo que es España, Alemania y Francia, y que la mayoría de las empresas que estaban cartelizadas hacían actividades de sedes centrales, actividades de sociedad de holding y gestión de fondos. Ahora, para todo trabajo empírico se necesita el planteamiento de las hipótesis, y como hipótesis inicial, o mejor dicho, la hipótesis nula, se menciona que no hay un impacto de la presencia de mujeres en los consejos de administración, mientras que la hipótesis alternativa nos menciona que sí puede haber, que puede ser un efecto positivo o que puede ser un efecto negativo. Para responder la pregunta, nosotros utilizamos 3 herramientas econométricas, que es un test de medias, que es una prueba de igualdad de medias para ver qué tan diferentes son los grupos que nosotros vamos a comparar, un modelo de probabilidad lineal conocido entre los economistas como un probit, y un modelo de emparejamiento 1 a 1 bajo un esquema Mahalanobis para tener una cuantificación de la probabilidad mucho más precisa. Pues bueno, ahora me permito presentarles ya finalmente los resultados de las pruebas que les acabo de mencionar. Y la prueba de igualdad nos menciona que en efecto las empresas cartelizadas son más grandes que las empresas espejo, y esto tiene sentido bajo la teoría económica que menciona que las empresas más grandes suelen tener comportamientos bajo una estructura oligopolística en los mercados. También podemos mencionar que las empresas cartelizadas y analizadas en este estudio tuvieron una duración en promedio de 3 años, lo que quiere decir que no fue un cártel fuerte que pudo persistir en el tiempo. Un dato interesante es que podemos ver que hay más mujeres en las empresas cartelizadas que las empresas espejo. Sin embargo, hay mayor representatividad femenina que es avalada por el Parlamento Europeo, que es mayor al 30% en las empresas espejo. Entonces, todos estos datos nos están señalando ya algún poco de información. Bueno, ahora les presento los resultados de los efectos marginales del modelo Probit que se levantó. Pues bien, o sea, ahora los resultados no son tan claros. ¿Y por qué no son tan claros? Porque al parecer tanto los modelos agregados que les estoy presentando como los individuales estarían mostrando que la presencia de mujeres aumenta la probabilidad de colusión. Sin embargo, en los recuadros que yo les he marcado, las cifras que les he podido marcar en rojo, nos están señalando que también hay efectos negativos y una posible relación no lineal. Esta duda nos deja pensando, y es por eso que nosotros levantamos ahora el modelo de emparejamiento, el matching que les mencioné, porque nos quedaban con algunas dudas del modelo anterior. Y en efecto vemos que hay ciertos grados de representación femenina que disminuyen la probabilidad de colusión. Incluso realizando todos los pruebas de robustez, siguen saliendo los mismos efectos y los mismos coeficientes. Se sigue denotando esta posible relación no lineal, y también es importante mencionarles que como todo modelo tiene sus limitaciones, y es importante que al menos los economistas muestren eso para hacer más transparente la manera en que se manejó los modelos. Y les mencionamos que se pudo tal vez detectar un problema de autoselección, porque podríamos ver que la mejora del gobierno corporativo se estaría produciendo únicamente en aquellas empresas que tienen mayor incidencia al tema de la cartelización. Entonces, eso también se toma en cuenta y es importante mencionarlo, ¿no? En este sentido, nosotros agrupamos todo lo que es, con los resultados anteriores, agrupamos todos los grupos con participaciones menores al 30%, y como conclusiones tenemos que en realidad la representación femenina mayor al 30% está disminuyendo colusión en 9,7%. Y como pueden ver en el gráfico que les estoy mostrando, también se reafirma que hay una posible relación no lineal. Finalmente, como conclusiones, me permito igual mencionarles que en 2019 las mujeres representaron menos del 30% que había solicitado el Parlamento Europeo para el 2015 en los consejos de administración o en las unidades de toma de decisiones. También hay fuerte evidencia que menciona que la presencia de mujeres tienden a denunciar más las irregularidades y cometer menos errores financieros o menores malas conductas corporativas. Los resultados de todos los modelos que yo les he indicado nos permiten concluir que los niveles de diversidad de género menores al 30% estarían aumentando la probabilidad de colusión de las empresas. Sin embargo, si nosotros tomamos en cuenta
la insistencia que realizó el Parlamento Europeo y las empresas comienzan a alcanzar un 30% de participación mayor, estaríamos disminuyendo la probabilidad de colusión en 9,7%. Como les había mencionado, como nos decían en España, para que no te vendan la moto sin decirte la información, es importante también mencionarles que existen limitaciones en este modelo y por lo tanto puede haber que los problemas de autoselección que les había manifestado, que podrían no estar mostrando aquellas variables que estén correlacionadas con la diversidad de género. Pero creo que al ser este un primer estudio de un acercamiento tan próximo a lo que es la participación de las mujeres, se considera como un primer paso y pues bueno, en un futuro habrán nuevos proyectos en los cuales estamos viendo mejorar todas estas aristas econométricas que nos hemos encontrado. Eso es todo por mi parte, les agradezco mucho por la atención. Michelle, muchísimas gracias. Tienes 1 minuto 30 de sobra. No sé si quieres decir algo en el minuto 30 de sobra que tienes. Bueno, sí, aparte de decirles que es muy importante presentar las limitaciones por el hecho de que a veces la selección de las variables que se han hecho en el estudio tal vez no serían las correctas, sea por tema de que no hay información o no es suficiente esa información. Es importante ver que este es un primer acercamiento de la economía de comportamiento de las mujeres en el tema de formación de cárteles que estaba iniciando al menos la OSD dentro del grupo de evidencia sobre la igualdad de género. Entonces, como les digo, pueden presentar algunas limitaciones, pero me parece importante haber rescatado esto porque es un paso para el resto de proyectos que se podrían dar y hacer una cuantificación un poco más específica de los efectos que tiene la participación de las mujeres en la toma de decisiones de la corrupción, que al final el tema de cártel es un acto de corrupción como tal, ¿no? Entonces, eso sería de agregar nada más. Bueno, muy bien, Michelle, te felicito por tu tesis y además por haber presentado como si tuvieras un cronómetro eh, en tu mente. Felicitaciones. De hecho, yo quiero destacar que esta es la primera vez que presentamos en Ascola un paper que aborda, digamos, la perspectiva de género. Me parece supremamente valioso. Yo sé que hay muchas personas muy interesadas en este tema y me alegra mucho que Michelle, que hayas comenzado tú con este paper en Ascola. De paso, les cuento que en la conferencia anual de Ascola hubo una presentación también sobre la perspectiva de género en temas de competencia. Esa conferencia está disponible, cualquiera puede verla, entonces si alguien tiene dudas se la puedo pasar por el chat. Por otra parte, también quiero volver a destacar que nunca se me olvidará que cuando organicé la convocatoria para el semillero de competencia económica, Michelle fue la primera que me contestó y dijo, yo quiero ser parte del semillero. Entonces, pues bueno, hoy estamos materializando ese sueño contigo, Michelle. Muy bien, pasamos de Michelle a Gustavo. Gustavo, te voy a abrir el micrófono. Listo. Perfecto, perfecto. Gustavo, comienza con presentarte y cuando termines de presentarte, tus 12 minutos empiezan a correr. Perfecto, gracias Juan David. Buenas noches con todos. Mi nombre es Gustavo, soy de Ecuador y desde ahorita les pido disculpas si es que desaparezco en algún momento, pero aquí en Quito parece que se empezó a caer el cielo y hace un momento se me fue la luz, la electricidad. Entonces, si me desconecto es que me quedo sin electricidad. Bueno, yo hace pocos meses, en junio, me gradué como abogado y como psicólogo clínico por la Universidad San Francisco de Quito, acá en Ecuador, y actualmente trabajo como consultor judicial en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Magistratura de la República del Perú específicamente. Y bueno, en esta ocasión, en este espacio que nos ha brindado Juan David, y le agradezco por eso, yo les quiero compartir una investigación que realicé a modo de mi tesis de grado como abogado, ¿sí? Y al cual lo he titulado de la siguiente manera. Voy a proceder a compartir la pantalla. Espero que ahí puedan ver completa la pantalla. Bueno, Perfecto, está. Perfecto, gracias Juan David. Esta investigación la he titulado La debilitada lucha contra los carteles en Ecuador.
presunciones desvanecidas, pruebas inalcanzables e infracciones imposibles. Vamos a ver por qué de estos tres subtítulos. Bueno, quiero empezar con unos tres datos importantes para contextualizar el fenómeno de los carteles. Primero, 500 billones de dólares anuales. Esa es la cantidad de dinero que estados, empresas y consumidores perdemos a causa de los carteles a nivel mundial. El segundo dato es que entre el 0,5% y el 3,74% del PIB de países en vías de desarrollo se ve afectado o alterado por justamente los carteles. En casos como el de Sudáfrica, por ejemplo, esto alcanza al 6,38% del PIB. Y en economías como la del Ecuador, esto representa 4.300 millones de dólares. Y finalmente, solo entre el 10 y el 30% de los carteles son detectados y sancionados en los países en vías de desarrollo. Con estos tres datos podemos ver que los carteles son un fenómeno mayúsculo. Por suerte, el derecho de la competencia, como ustedes saben, está integrado de tres engranes o herramientas que permiten esta lucha contra los carteles, que es la sanción, la detección y la disuasión. Y los tres engranes funcionan de manera interrelacionada para permitir que a través de este ciclo se persuada la creación de los carteles y también la destrucción de los creados. Pero, ¿qué ha pasado en Ecuador? Pues, a mi perspectiva, parecería que la práctica jurisdiccional ecuatoriana ha oxidado estos tres engranes. ¿Por qué? Porque ha ocurrido una errónea interpretación de la norma legal. En tres casos que yo he analizado en esta investigación. En el primero, existiría una mala interpretación de las reglas de anticompetitividad. En el segundo, el problema es que existe una mala interpretación en las presunciones sobre la manifestación de las conductas anticompetitivas, como por ejemplo los carteles. Y en el tercer caso, la autoridad ha argumentado y ha interpretado una supuesta imposibilidad de carteles en contratación pública. Y esto concluiría en un debilitamiento de la lucha contra los carteles en el Ecuador. Entonces, en el primero de los casos, se refería a una contratación pública de servicios para una central telefónica para una entidad pública. Este proceso inició en el administrativo, que es la Superintendencia de Control del Poder de Mercado en Ecuador, procedió a un proceso contencioso administrativo en una instancia judicial y escaló hasta una instancia de casación en Corte Nacional de Justicia, que es el máximo órgano judicial del Ecuador. Y es en este último órgano donde que me voy a centrar brevemente. Y es que la Corte Nacional de Justicia, al analizar la casación, el expediente en la casación, concluyó que en el Ecuador se debe aplicar la regla de la razón para poder detectar y sancionar a los carteles. Pero hay que recordar que esta regla es originalmente anglosajona, cuando en Ecuador lo que existe por la normativa legal es la regla de anticompetitividad por objeto y por efecto. Esto se puede ver en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, similar al modelo o al sistema que utiliza la Unión Europea. Esto también está replicado en el reglamento a esta ley orgánica, el cual en su artículo 8 justamente rige las presunciones de anticompetitividad por objeto, que principalmente, como ustedes saben, se aplica a los carteles. No exclusivamente, pero sí en su mayoría de los casos. En este caso, entonces, esta decisión judicial de la máxima corte ecuatoriana conlleva tres efectos gravosos para la lucha contra los carteles. El primero es que entonces a los carteles no se los puede aplicar la presunción de anticompetitividad por objeto. Esto conlleva el segundo efecto, y es que se invierte la carga probatoria sobre la administración, pues requiere probar los efectos nocivos de una colusión para que pueda ser catalogada como una infracción a la ley de competencia. Y el tercer efecto, tal vez el más gravoso en mi perspectiva personal, es que la carga probatoria sobre la administración se vuelve extremadamente excesiva. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, la regla anglosajona de la razón exige que no solo haya efectos procompetitivos, como sí admite una exención en la regla por objeto y efecto de la Unión Europea y de Ecuador, sino que la regla de la razón exige que los efectos nocivos
sean mayores a los efectos procompetitivos. Esto sería una carga probatoria para la administración. Por lo tanto, vale la pena concluir de este primer caso que la sanción de un cartel se vuelve menos probable por la carga probatoria que tiene la administración y disminuye los incentivos disuasorios para la creación de los carteles, pues su calificación es más complicada. El segundo caso se refería a una contratación pública para servicios de impresoras. Este lo analicé directamente en la instancia administrativa. En este caso, la autoridad no sancionó a un cartel por una supuesta falta de material de prueba material sobre la toma de contacto o intercambio de información entre los operadores. Sin embargo, hay que considerar que en este caso existían 3 hechos relevantes. El primero es que una serie de operadores en distintos concursos públicos se presentaron de manera recurrente. Entre ellos, existía una relación de parentesco por consanguinidad. Y en tercer lugar, tal vez más gravoso, es que en varios de estos procesos de contratación pública se entregaron las ofertas públicas al Sistema Nacional de Contratación Pública ecuatoriano desde la misma computadora. Es decir, varios de los operadores cargaban sus ofertas desde la misma IP. En este caso, entonces, la agencia interpretó erróneamente, a mi parecer, que el régimen de presunciones, pues el régimen le permitía inferir la cooperación por cualquier interacción entre los operadores a través de la cual hubiesen podido tener acceso a información sensible de competencia. En este caso, podrían ser los precios. ¿Qué más información sensible que los precios contemplados en las ofertas públicas a presentar? Sin embargo, en este caso, la autoridad desechó este grupo de indicios que podían haber sido tomados en conjunto sin que ofrezcan otra explicación distinta a la de la existencia de un cartel y sancionar, pero no lo hizo. En el tercer caso, la superintendencia consideró en un caso de contratación pública que era imposible la existencia de carteles en la contratación pública porque era imposible asegurar un resultado en los procesos, dado que por la normativa de contratación pública ecuatoriana, la autoridad podía designar a un ganador a su discreción. Según la opinión de la superintendencia, este criterio se podía extender incluso a los procesos de contratación pública por subasta inversa. Sin embargo, esta lógica tiene 3 falencias. La primera es que la normativa ecuatoriana sanciona la búsqueda de aseguramiento de un resultado, no necesariamente la obtención de un resultado. Y eso se puede ver en el artículo 8, numeral 4 de la ley orgánica, en el cual sanciona la búsqueda de aseguramiento de resultado, no la obtención. En segundo lugar, la colaboración entre los oferentes no solo puede darse a través de un acuerdo que busque asegurar, sino de otras manifestaciones de prácticas anticompetitivas. Como ustedes saben, puede darse distintas manifestaciones más allá de la formalidad de un acuerdo. Entonces, estas otras manifestaciones sí serían posibles y deberían ser sancionadas, aun cuando la autoridad considere que son imposibles de ocurrir. Y en tercer y último lugar, la interpretación de la autoridad justamente se va en contra del espíritu y el objetivo de la norma. Y es que esta norma es sancionatoria. Debe existir un objeto que pueda ser sancionado. Y la norma busca evitar los carteles y sancionarlos. Pero la autoridad ha razonado que son imposibles y que por lo tanto no cabe la sanción. Esta interpretación, a mi criterio, es bastante peligrosa. Finalmente, como conclusión, es que en primer lugar, la eficacia de la lucha contra los carteles requiere una interpretación de la norma legal que sea acorde a su literalidad y en el peor de los casos, que vaya de acuerdo a su espíritu. En segundo lugar, es importante que las autoridades no debiliten sus propios mecanismos y la ley que el legislador le ha otorgado para la lucha contra los carteles. Deben ser cuidadosos en cuanto a su aplicación. Y en tercer lugar, es importante que para una eficaz lucha contra los carteles se requiere comprender la ley, interpretarla de manera adecuada y utilizar todas estas herramientas que ha brindado el legislador. Y con eso terminaría mi exposición. Muchas gracias. Gustavo, tienes 2 minutos más por si quieres agregar alguna idea que se te haya quedado por fuera. Bueno, en este caso sí quisiera agregar algo y es una limitación en cuanto a esta investigación. Esta investigación se enfocó no necesariamente en el análisis de la ley como tal,
ni tampoco en la efectividad de la ley en cuanto a las prácticas y a la persecución y sanción de los carteles, sino se enfocó en un análisis de la interpretación práctica, tanto judicial como administrativa, que realiza la agencia de competencia en el caso de los dos últimos precedentes. En el primer caso, la interpretación que realiza la Autoridad Judicial Suprema aquí en el Ecuador. Entonces, si bien podría cuestionarse de este estudio mío la inteligencia de la ley, llamémoslo así, o incluso su eficacia económica, yo me quise enfocar principalmente en este espíritu vivo que le otorga la autoridad a la ley. Pues la autoridad administrativa tiene esa función, la de tomar la herramienta del legislador, aplicarla de una manera inteligente a los casos, a los hechos, y siempre buscando la consecución del objetivo del legislador en el bienestar social, que es la disuasión, la detección y la sanción de los carteles. Eso sería todo, Juan David. Perfecto, Gustavo, muy bien. También estuviste muy a tiempo y también te felicito por esa investigación. Me parece muy interesante la aproximación. Ya veremos cómo la aborda también Gabriela. No me quiero adelantar, pero quiero destacar que ya son 84 participantes de la sesión. Esto demuestra que el talento de la gente joven no tiene nada que envidiarle a la gente vieja como yo, y que ustedes son tan capaces o más capaces de atraer personas interesadas en sus temas, así que me alegra muchísimo por quienes están presentando y también por quienes estén disfrutando de estas presentaciones de tan buen nivel. Tengo ya en espera a Pablo y a Cristóbal. Sus micrófonos están abiertos. Si quieren, Cristóbal, entiendo que tú eres el que va a mostrarnos la pantalla. Los invito entonces a que primero se presenten y luego vamos con su tiempo. Bienvenidos a bordo también Pablo y Cristóbal. Hola Juan David, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Cristóbal Valenzuela, yo soy abogado de la Universidad de Chile. Actualmente también estoy estudiando un diploma conducente a un magíster en análisis económico en la Facultad de Economía de la misma universidad. Trabajo hace un par de años en el estudio jurídico Bofill, Mir y Álvarez Jana en el área de litigios y tangencialmente veo algunos temas también de derecho de la competencia. Mi nombre es Pablo Rencoret Gutiérrez. Actualmente soy abogado del estudio jurídico Keri. Al igual que Cristóbal, también estoy desarrollando mi último año de magíster en análisis económico en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Y hoy día vamos a presentar la tesis que presentamos para obtener el grado de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Bueno, como ya les mencionaba Pablo, nosotros vamos a exponer nuestra tesis de pregrado que trata sobre las aproximaciones sobre la regla estándar de prueba aplicable a la hipótesis de colusión en el derecho de la competencia chilena. Este análisis lo hacemos a partir del voto de prevención de la sentencia número 160 del año 2017, dictada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que trata sobre un caso de colusión en el mercado del papel higiénico. En realidad, parece algo extraño que la discusión sobre el estándar de prueba se haya dado con ocasión de este caso, toda vez que en el mismo, a partir de la investigación de la Fiscalía Nacional Económica, también CMPC, que era la empresa líder del mercado, se acogió al programa de delación compensada aportando una serie de antecedentes que en realidad hacían bastante indubitado en realidad que efectivamente había ocurrido un acuerdo colusivo. Sin embargo, igualmente el voto de prevención planteó precisamente la discusión sobre cuál es el estándar de prueba que tiene que regir en materia de colusión. Con Cristóbal hoy día queremos responder tres preguntas. La primera es ¿qué es un estándar de prueba? Luego presentaremos cuáles son los estándares de prueba que tradicionalmente se encuentran disponibles. Y finalmente, que es el objeto de nuestra tesis, es definir cuál es el estándar de prueba aplicable a la hipótesis de colusión. Cuando hablamos de estándar de prueba, puede sonar un concepto un poco extraño, pero es básicamente responder a la pregunta de ¿cuándo se puede tener por probada o cuándo puedo tener por verdadera una determinada hipótesis? Cuando nosotros hablamos de estándar de prueba, nos estamos refiriendo
a un umbral de suficiencia. Sobre esa vara yo voy a tener por verdadero algo. Y puede sonar un poco extraño, pero es algo que nosotros hacemos en el día a día y que diferentes disciplinas también lo hacen. Cuando un doctor quiere realizar una intervención que es seria porque cree que hay una enfermedad que es grave, en realidad ese doctor va a juntar una cantidad de material probatorio, exámenes, en el caso de la medicina, que le permita estar bastante seguro de que tiene que hacer una intervención porque sabe que eventualmente esa intervención tiene cierto riesgo. Pero cuando un doctor ve que alguien, por ejemplo, tiene un resfrío o tiene que, por ejemplo, decirte, oye, ¿sabes qué? Tómate una aspirina. En realidad, en ese caso, el doctor probablemente va a ocupar un estándar de prueba que es inferior al caso del doctor que quiere hacer una intervención que tiene ciertos riesgos. Entonces, en ese sentido, lo que hay es una distribución de errores. Tradicionalmente hablamos de los falsos positivos o el error tipo 1, que consiste en condenar a inocentes, y del error tipo 2, que consiste en absolver a culpables. Esa es la acepción clásica. Lo que hacemos cuando nosotros elevamos el estándar de prueba es que tenemos una preferencia por evitar los errores del tipo 1, o sea, queremos evitar condenar a inocentes. Y eso es lo que hace el estándar de prueba, por ejemplo, penal, que va a presentar Cristóbal. Pero cuando los estándares no son indiferentes, cuando los errores no son indiferentes, ocupamos un estándar más bajo. Entonces, como bien decía Pablo, los estándares de prueba distribuyen la ocurrencia de un error. Los errores no se pueden evitar, se pueden reducir, por cierto, pero finalmente igual tenemos que utilizar una regla que nos permita distribuir los errores. Entonces, la doctrina distingue tradicionalmente entre tres tipos de estándares de prueba, de tres tipos de reglas de estándar probatorio. En primer lugar, la regla de balance de probabilidades o de preponderancia de evidencia, que es la que rige en materia civil, que requiere básicamente que una hipótesis sobre los hechos para tenerse por acreditada debe ser la mejor hipótesis disponible y su probabilidad de ocurrencia tiene que ser mayor a la probabilidad de no ocurrencia de la misma, es decir, tiene que haber una probabilidad mayor al 50% de que efectivamente haya ocurrido. En las antípodas, en el extremo opuesto, se encuentra el estándar de prueba que rige en materia penal, que es el que esbozaba Pablo, que es el de más allá de toda duda razonable, que en nuestro país por lo menos está consagrado en el Código Procesal Penal. Este estándar de prueba tiene un nivel o un umbral de suficiencia mucho más alto y requiere que una hipótesis sobre los hechos para tenerse por acreditada debe tener una probabilidad de ocurrencia mayor al 90%. Y entre medio de esos dos estándares existe una serie de estándares intermedios, el que tradicionalmente se ha señalado que aplica en materia de hipótesis de colusión en el derecho de la competencia chileno, es el de prueba clara y concluyente, que requiere una probabilidad de ocurrencia mayor al 75% para que efectivamente se tenga por acreditada una hipótesis de colusión. A partir de esos tres estándares, nosotros nos preguntamos entonces cuál es el estándar de prueba que rige, cuál es la regla de estándar probatorio que se tiene que aplicar para poder dar por acreditada una hipótesis de colusión. El voto de prevención de la sentencia 160 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que habíamos comentado anteriormente, lo que hace es justificar o dar razones por las cuales debiese aplicarse un estándar de balance de probabilidades o de preponderancia de evidencia, bajando en el fondo el umbral de suficiencia con respecto al que tradicionalmente se ha señalado que se aplica, que es el de prueba clara y concluyente. Para ello, esgrime tres argumentos de tres naturalezas diversas. En primer lugar, señala razones dogmáticas, que es donde nosotros identificamos que está el centro de las razones que esgrime el voto de prevención para reducir el nivel del umbral de suficiencia probatorio. En segundo lugar, hay motivos de económico y de eficiencia, principalmente para preferir una regla de balance de probabilidades, señalan los ministros del voto de prevención. Y en tercer lugar, razones de orden institucional de cómo se organiza el sistema de defensa de la libre competencia chileno. Como decía Cristóbal, el centro de la justificación para tener como estándar un balance de probabilidades
tiene que ver con el fundamento de la naturaleza de la responsabilidad imputada. Esto quiere decir que el voto de prevención se hace la siguiente pregunta. Dice, bueno, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, cuando impone sanciones, ¿qué es lo que está haciendo? Y para responder a esa pregunta, que es muy interesante en nuestra opinión, hay que ir al fondo del asunto. Esto tiene que ver un poco quizás con las ciencias del derecho, o sea, tenemos que responder, tenemos que hacernos cargo de qué es lo que está haciendo un tribunal cuando impone sanciones. Y lo que dice el voto de prevención es que en realidad el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia hace efectiva una responsabilidad civil. Se hace cargo de una responsabilidad patrimonial, que podríamos llamar. Y eso en el derecho civil es lo que tradicionalmente conocemos como las obligaciones de dar, hacer o no hacer. Entonces, el voto de prevención dice, bueno, en realidad cuando el tribunal impone una sanción, lo que está haciendo, simplemente está haciendo esta corrección patrimonial, y es lo que llama el ius corrigendi. Nosotros tradicionalmente hablamos del ius puniendi, y nosotros lo que creemos en realidad es que lo que hace el tribunal cuando aplica una sanción es que hace una especie de reproche, un reproche social, que habla de este ius puniendi, que si bien no es el derecho penal, es más cercano al derecho administrativo sancionador. Nosotros creemos que efectivamente se está irrogando un mal acá, que es diferente de la responsabilidad patrimonial. Y en ese sentido es que nosotros creemos una propuesta que eleva el estándar de prueba. Exactamente, como señalaba Pablo, entonces a partir de ese diagnóstico y crítica en el fondo del razonamiento del voto de prevención, nosotros nos planteamos cuál es el estándar de prueba o cuál es la regla de estándar probatorio que tiene que aplicarse en este caso. El balance de probabilidades, desde luego, consideramos que no lo es por las razones esgrimidas por Pablo anteriormente. En segundo lugar, nos preguntamos si es que el estándar o la regla de estándar probatorio de prueba clara y concluyente es efectivamente la que debiese regir en materia de colusión. Nosotros consideramos que tampoco lo es, y no lo es por un motivo distinto, no por el umbral de suficiencia probatoria que establece por el nivel, sino más bien porque no satisface los requisitos metodológicos que toda regla que se precie de ser una regla efectiva de estándar probatorio debe satisfacer. En primer lugar, una regla de estándar probatorio debe ser una regla objetiva y que tenga una vinculación con el acervo probatorio. En ese sentido, descartamos concepciones subjetivas tales como que el juez debe adquirir un cierto grado de convicción sobre si esto efectivamente ocurrió o no. ¿Por qué es tan importante que la norma no sea subjetiva? Esto tiene que ver con el segundo requisito. La regla de estándar probatorio debe ser precisa. Y debe ser precisa porque debe ser intersubjetivamente controlable. Por lo tanto, un estado de convicción interno no es controlable y una regla poco precisa tampoco lo es. Y en tercer lugar, necesitamos que la regla de estándar probatorio responda a la lógica con la cual opera el agente que va a imponer una determinada sanción, es decir, debe responder a la lógica con la cual opera un tribunal. En ese sentido, el estándar debe ser más bien cualitativo, a diferencia de lo que se ha entendido anteriormente como presentaba originalmente los estándares de prueba, que era una lógica más bien cuantitativa. Lo que se requiere no es una probabilidad numérica, porque un tribunal no se pregunta si una colusión está acreditada al 66, 67 o 68%, sino que necesitamos un grado de corroboración lógica de la hipótesis. En esa línea, nosotros tomamos una propuesta de los profesores Ferrer y Jonathan Valenzuela, que es quien nos guía la tesis, y hacemos determinadas modificaciones para proponer una regla de estándar probatorio que satisfaga precisamente los requisitos que enunciaba anteriormente. En esa línea, y para poder tener por acreditada una hipótesis de colusión, se deben satisfacer los siguientes requisitos. En primer lugar, la hipótesis acusatoria debe ser la mejor explicación disponible de los hechos que se tratan de probar a la luz de los elementos de juicio existentes en el caso. En segundo lugar, y esta es la mayor innovación, señalamos que esta hipótesis debe ser capaz de derrotar a las hipótesis que hagan plausible una explicación de mercado distinta a la de colusión, hayan sido estas o no planteadas por las acusadas.
Y en tercer lugar, que el peso probatorio del conjunto de elementos de juicio debe ser tendencialmente completo. Esto último puede sonar un tanto críptico, pero en realidad el profesor Ferrer lo aclara de una manera bastante útil, que lo que debe hacer un tribunal básicamente es preguntarse qué medios de prueba son necesarios en abstracto para tener por acreditado una determinada hipótesis sobre los hechos, y si esos medios de prueba están efectivamente dentro del acervo probatorio en el procedimiento particular. Para ir cerrando, nos gustaría enfatizar en este segundo punto, que es como la novedad que nosotros presentamos en materia de estándar de prueba, y nosotros como que presentamos un ajuste al derecho de la competencia, y nosotros por eso proponemos que la hipótesis debe ser capaz de vencer aquellas otras explicaciones plausibles del mercado, y esto lo tomamos de un voto de prevención del año 2017, en que la ministra Buttelmann y el ministro de Polo señalan que se tendrá por acreditada la colusión a menos que existan antecedentes que hagan plausible una explicación de mercado. Y la clave acá está en la explicación de mercado. Nosotros creemos que la hipótesis de colusión debe estar más probada que posibles explicaciones de mercado, como lo podrían ser el paralelismo consciente, un comportamiento oligopólico, lo que se conoce también como la competencia la Cournot, y así y otras hipótesis que se pueden ver en el mercado sin que haya necesariamente un acuerdo entre competidores. Y esa es nuestra propuesta. Ok, chicos, se pasaron solo un minuto, pero un minuto se perdona, además porque son dos, entonces con mayor razón. Muy bien, los felicito. También me alegra que ustedes hayan hecho una propuesta, es decir, hayan analizado, criticado y al final incluso también atrevido a proponer. Ya vamos a ver cómo les va con Gabriela. Por lo pronto le voy a abrir el micrófono a Gabriela. Está abierto. Gabriela, entonces, el estudio Bullard es muy conocido en América Latina por su moot court de competencia y Gabriela es una actriz muy importante en esos eventos y ahora va a saltar a la fama porque va a comentar esos 3 papers tan interesantes. Gabriela, tienes 15 minutos. Por favor, Perfecto. adelante. De nuevo, muchas gracias por tu participación en este evento. No, muchas gracias a ti, Juan David. Me voy a tomar un par de minutos solamente para hacer un disclaimer. Primero, bueno, además de agradecerles por la invitación, he disfrutado mucho el fin de semana que tuve que leer los papers interesantísimos de los 3. Los he leído los 3, aparte de las explicaciones. Yo soy economista, esa es la aclaración. Trabajo con abogados desde hace más de 15 años, aproximadamente 18 años creo. Desde el inicio de mi carrera he trabajado con abogados. Me encantan los temas legales, pero soy economista. Entonces, dos de los papers tienen un análisis legal bien profundo, digamos, así que ese era el disclaimer que tenía que hacer. Me disculparán sobre mis comentarios, pero igual eso era lo que quería comentarles antes que todo, ¿no? Pero en todo caso, Gabriela, nadie distinto de una economista que trabajara con abogados como la vez tú hubiera podido hacer esta tarea. Así que perfecto. es Muchas gracias verdad por que es adrede que te hemos buscado a ti precisamente. Bueno, bienvenidos a sus comentarios. Perfecto. Sí, mira, sobre el primer paper, ¿sí? Antes de hablar del primero, el hilo conductor y la historia que hay que crear alrededor de los 3, yo quería destacar 3 ideas claves de los 3 papers que interesantísimos que nos han planteado esta tarde. Primero, hay una preocupación en los autores común sobre este tema. Segundo, hay conocimiento que es evidente, y conocimiento e investigación del tema. Son tesis, son temas que ustedes abrazan, que se nota el interés y el gusto y el conocimiento del tema en sí mismo, y lo digo como alguien que trabaja en este tema hace mucho tiempo. Y tercero, que hay como un afán y un interés en cómo hacer para mejorar, ¿no? Pareciera que hay como una pregunta
transversal en todos, que es, oye, este es el problema, tengo una preocupación, ¿cómo se hace para mejorar ya sea las políticas de competencia en sí mismas, la doctrina, el estándar o el cumplimiento, ¿no? Entonces, ese es el hilo que abraza y teje a los tres papers, documentos acá presentados. Sobre el primer tema, Michelle, de políticas de competencia y género, obviamente por el sesgo que tengo, me encantó. Me parece, coincido contigo en que no hay, hay evidencia escasa, hay investigación poquísima, creo, sobre este tema, salvo los documentos que presentaste. Me parece muy interesante el warning que pones al final, porque justamente hacia ahí van mis preguntas, más allá de que, como te digo, como primera aproximación y como tema de investigación en general, me parece súper valioso porque yo no he leído cosas así, y además que juntan ese tema, o juntan con algo que nos gusta, que es políticas de competencia, digamos, y cumplimiento. Me quedaba la duda, y por ahí van mis preguntas, que tienen que ver con, tú sabes que hay otros factores que facilitan la colusión, ¿no es cierto? Y me parece que el tema de las tres variables, ingreso, número de empleados y zona geográfica, ¿no? Que hacen que trates de identificar a tus cartelizadas con sus espejos, ¿no es cierto? Me parece que hay, por ejemplo, habría, no sé, simetría entre firmas, barreras a la entrada y concentración de mercado, que son tres características que podrían facilitar la concertación, ¿no es cierto? Que podrían estar recogidas en esas tres variables que tú has utilizado para hacer el match, ¿correcto? Pero hay otras que son conocidas por la teoría también, por lo que estudiamos siempre, que tienen que ver con contacto multimercado, grado de diferenciación, y por ahí otro que me estoy olvidando. Pero, por ejemplo, esos dos que te comento, bueno, debe haber otros, pero grado de diferenciación de producto y contacto multimercado, pues, son factores que los conocemos como factores que facilitan justamente la colusión y que no están recogidos en esas tres variables. Entiendo que eso está en el warning que pusiste al final de la presentación. Entiendo que son esas, pero yo podría llegar a pensar, y esa es la pregunta, si esas variables que te estoy diciendo, o proxies de esas variables, una vez incluidas, podrían variar las conclusiones o no. Porque es algo que inmediatamente alguien te podría, que piense que al contrario, que la presencia de mujeres facilita la concertación y no la evita, podrían decirte. Entonces, mi pregunta sería, que creo que la respuesta es sí, que es si ya habías considerado eso, y segundo, si podrían cambiar o no las conclusiones de lo que has presentado. Y mi segunda pregunta, así rapidita, para ya pasar, creo que tengo que pasar al siguiente documento, es el tema de la determinación de la muestra, que es 102. No me queda claro la representatividad de ese número. Tiendo a pensar que es un tema de disponibilidad de datos, pero no, esa parte es la que quisiera que me expliques, porque también, como sabes, eso tiene mucho que ver con el sesgo que se tenga o con los resultados, ¿no? Para que me alcance el tiempo, el segundo paper, que es el de Gustavo, que tengo el placer de haber conocido en un evento antes. Gustavo, yo en ese evento justamente conversé con muchos amigos ecuatorianos y ya me habían comentado de algunas reflexiones que tú has tenido. Me parece súper valiosa la preocupación sobre cómo se está decidiendo y cómo esto afecta las políticas de competencia, pero justamente por esas conversaciones con los amigos ecuatorianos, no, me queda la duda, y creo que es algo que podría ser súper útil para complementar la historia, si quieres hacer una segunda parte del paper, no sé, es, digamos, como contextualizar un poco en qué situación se dieron, ¿no? O sea, tiendo a pensar, y de repente me estoy equivocando y quisiera que me aclares, que podría haber mucha influencia política en las decisiones que se tomaron en ese momento, ¿no? Y sobre todo, y si fuera así, si fuera influencia política, ¿qué se podría plantear? Y de repente algún tema de blindaje institucional para evitar esas intervenciones, ¿no? Porque, como lo has contado, son más como cosas muy aisladas, son como tres
yo te escuchaba como incluso como lo has expuesto, o sea, así lo leí también, pero como lo has expuesto, son como 3 problemas, pero me queda la duda de en qué momento fueron. La última fue del 2015. Del 2015 a la fecha han habido decisiones que contradigan eso, que hayan hecho cambiar. De lo que me contaron, por ejemplo, recuerdo que la política interna de la SCPM ya venía cambiando, había mejoras, había decisiones, habían intentos por cambiar. Entonces, de repente, esa parte es la que como que me deja como para preguntarte y saber en qué contexto se dieron, ¿no? Y para entender un poco más lo que estabas contando de las críticas a las decisiones, que creo que además son súper valiosas para hacer un cambio al respecto, ¿no? Y no quedarnos en algo tan, de repente, tan negativo, sino como más propositivos y qué hacemos ahora, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Y con respecto al tercer tema, me interesa mucho porque tuvimos un caso parecido en Perú, el caso de cártel de papel higiénico. Fue un caso muy, muy sonado. Tuvimos también casos de delación, ¿sí? Es un caso que hemos visto muy de cerca, hemos seguido muy de cerca lo que ha hecho la Fiscalía. No sabía de este voto firmado además por el ex juez Tapia, ¿no? Me parece sumamente interesante que se planteen cuál debería ser este umbral de suficiencia, como le llaman, al estándar de prueba. Muy, muy interesante. Yo, siendo economista, lo he disfrutado mucho. Pero me quedaba la duda, y creo que leyendo los comentarios vi a alguien que coincidió, alguien que se apellidaba Rojas, creo, pero por ahí lo leí. Y me queda la duda de si en las decisiones del pasado, de todas las decisiones que entiendo que el estándar que se viene aplicando, que si bien no está escrito en piedra en la ley, lo que se viene reflejando en la jurisprudencia en los casos chilenos es el estándar prueba clara y concluyente, ¿no es cierto? Entonces me quedaba la duda, y como lo dije, está en las preguntas por ahí, alguien lo dijo, si en las decisiones pasadas el estándar de prueba realmente es el que, o sea, se han ceñido y han dicho, no vamos a salirnos de este estándar de prueba, porque lo que plantean ustedes como innovación, no sé si de repente ya se está considerando en la práctica, más allá del voto de Butelman. Sí, no sé si me queda clara la pregunta. Es como que en realidad me parece interesante el análisis más como hasta teórico de cuál debería ser, pero no me queda tan clara la necesidad, primero, porque de repente ya con el estándar de prueba, escrito o no escrito, ya ha estado siendo suficientemente efectiva las políticas de competencia, y no me queda tan clara si en la práctica se han estado ciñendo a este estándar. Entonces es como que me imagino ustedes planteando esta discusión y del otro lado diciendo, oye, pero realmente es necesario. De repente ha importado efectivamente, y como dije, lo leí por ahí alguien preguntó algo parecido, ¿no? O sea, si realmente se está aplicando y la necesidad un poco de este cambio. No sé si me pasé de tiempo, Juan David. Vas bien, te quedan 5 minutos 30 segundos. Ya, perfecto. Sí, eso era. Entonces, y en el caso particular, y con respecto a este último paper también, con respecto al caso particular de papeles, mi otra pregunta era, porque empiezan hablando un poco de este caso y de este voto, y creo que fue eso lo que los jaló, los motivó a ustedes a hacer toda esta discusión y todo este planteamiento. Y mi pregunta era si en el caso concreto de papeles había tenido algún efecto este voto que se realizó por parte de estos 2 jueces, uno era Tapia, o al final no, porque entiendo que se terminó sancionando igual a la empresa, no sé si de repente no sé si de repente se me ocurre que como este juez propuso el balance de probabilidades en lugar del estándar de prueba clara y concluyente, de repente entiendo que no era claro y concluyente que la otra empresa lo había coaccionado, pero además de eso
¿Hubo algún cambio? Porque al final se terminó sancionando las dos. Se descartó que la otra empresa le había coaccionado, que CBPC le había coaccionado. Entonces, no sé si se me ocurría, estaba imaginándome ya, que de repente tuvo que ver con que no se pudieron probar clara y concluyentemente los fines del periodo de la conducta. Y si fuera así, de repente la multa se hizo más chiquita porque todo el periodo no fue considerado, no sé. En todo caso, la pregunta sería, ¿cuáles fueron los efectos o si hubo alguno en este caso que ustedes justamente traen como motivación? ¿No? Esas eran mis preguntas, Juan David. Creo que no tengo más. Perfecto. Gabriela, muchísimas gracias. Voy a hacer lo siguiente, y hay un montón de preguntas muy, muy interesantes. Voy a comenzar por leer dos preguntas que están específicamente dirigidas a Michelle, para que Michelle tenga la oportunidad de abordarlas y también abordar tus preguntas. Entonces, Michelle, voy a abrirte una vez el micrófono. Voy a leer en voz alta las preguntas. Seguramente tú ya las leíste, pero pues para los demás que están en el evento. Dice Eduardo Aguilar, en cuanto a las conclusiones, ¿qué implica que la relación entre la participación de las mujeres en los carteles observados no es lineal? Entonces, pues claro, acá es importante para los abogados que no tienen información estadística qué quiere decir que una relación sea lineal y qué quiere decir que una relación sea no lineal. Y por acá arriba, Pedro Rencoret preguntaba, ¿el análisis referido a los casos de whistleblowing aplica a modelos con sistemas de recompensa, bounty model, o sin recompensa, o ambos sin distinción? Y también pregunta si tienes datos al respecto. Por ahora, las demás preguntas todas tienen que ver con los otros temas de carteles, no las voy a leer, pero tú ya tienes también bastante sobre la mesa con lo que te preguntó Gabriela. Entonces, adelante, Michelle. Bueno, para abordar, me estaba mencionando qué significa una relación no lineal y bueno, es muy importante hacerles la aclaración y es muy válida la pregunta. Es cuando realmente existe entre dos variables, cuando una aumenta y la otra disminuye, pero no lo hacen en la misma proporción. No sé si es que recuerdan el gráfico que yo les había presentado, es una curva cóncava en la cual primero hacemos o se menciona que la diversidad de género comprendida entre el 10 y el 14% estaría disminuyendo la probabilidad de colusión en un 31%. Y después, cuando nosotros bajamos a la representación femenina del 30%, la probabilidad ya no disminuye tanto. Ahora hay solamente de 9,7%. Entonces, eso es lo que significa que sea no lineal. En la otra parte que me estaban señalando era de si tengo evidencia sobre las recompensas que hay en el tema del whistleblowing con mujeres. Hay las dos, hay el tema de igual que nos menciona la economía del comportamiento, que las personas reaccionan mucho mejor cuando se da el tema de recompensas. Sin embargo, por temas culturales, conductuales, las mujeres no toman tanto en cuenta el tema de la recompensa, sino por un tema de sí mismas. No quisiera y atreverme a decir que las mujeres son mejores en temas conductuales porque no he tenido suficiente evidencia que lo mencione esto, pero sí pueden encontrar bastante información de lo que les estoy mencionando justo en un libro que habla de la economía del comportamiento y se trata este capítulo que es un pequeño empujón, que es de los premios Nobel que son Stein y Teller en 2017, que mencionan los ejemplos que yo les manifiesto, que hay temas de recompensa en unos programas y en otros, pero en cuanto a las mujeres, eso parece no importarles para ser whistleblowers, ¿no? Ahora me voy para las para las preguntas que me habían hecho en el tema de realmente considerar otras variables que son súper importantes. Al menos las personas que hemos estado en el tema de competencia sabemos que hay otros factores que inciden mismo en el tema de la cartelización, pero sí, me atrevo a mencionarles que la base que construí, todo se limita al tema de la información. Por ejemplo, para el tema de saber cuántas mujeres estaban dentro del consejo de administración de las empresas y el número de consejeros, me tocó ir sacando de los informes anuales que hacen las empresas uno por uno.
e ir contabilizándolos e ir registrándolos. Entonces, también ahí se marca lo de las 102 empresas. Realmente hice de las 102 empresas la recopilación de información de cada uno de los informes anuales que se hacen, que reportan las empresas, y pues solo pude extraer la información desde el 2010 en adelante de esas empresas que les acabo de mencionar, porque también es importante decirles que la base, que es también pública, que la realizó el profesor John Connor, tiene información gigantesca en el tema de lo que era el cártel como tal, ¿no? El número de operadores, las multas y todo eso. Sin embargo, solo nos menciona el mercado, no nos dice qué producto fue, y por temas también de sacar la información y hacer el trabajo final de máster, me faltó tiempo. Pero es lo que les había mencionado, próximamente estamos por iniciar ya en este mes la mejora de este paper, y vamos a ir puliendo este tema de muestras, el tema de sesgos y el tema de selección de variables, ya con un poquito más de tiempo para ir puliendo toda esa información. Eso creo que he respondido ya a todas las preguntas, ¿verdad? Yo creo que sí, Michelle, muchísimas gracias por tu presentación. De nuevo, felicitaciones. Y bueno, la idea precisamente es que este seminario te haya dado preguntas, insumos adicionales para que tengas a la mano para esa segunda versión del paper que todos vamos a estar esperando. Muy bien, voy a saltar a Gustavo. Gustavo, voy a leer todas las preguntas. Algunas también tienen que ver con Cristóbal y Pablo, pero voy a leerlas de una vez porque creo que a veces como que se entrelazan, a veces no es tan claro para cuál de ustedes mandaron la pregunta, entonces voy a hacer una lectura muy larga. Abróchense los cinturones. Entonces, por acá comenzamos con Pedro Pinos. ¿Se puede depender únicamente de una solución jurídica para luchas contra los carteles, o la solución puede provenir del mismo mercado? Otra para Gustavo. ¿Sería una solución reformar la ley, ya que es la misma la que pone trabas para combatir los carteles? Otra para Gustavo. En el caso expuesto, ¿se descarta de plano la prueba indiciaria para establecer la existencia del acuerdo o la práctica colusoria, o determina que los indicios para ese caso específico no eran suficientemente convincentes para determinar la existencia del acuerdo? Ahora sí viene una para Pablo y Cristóbal. Pablo y Cristóbal, tomen nota. En general, ¿ha sido relevante el estándar de la prueba para condenar a absolver casos en colusión? Pregúntele a la Corte Suprema de Justicia. Que le ha dado duro al tribunal de vez en cuando. Otra para Pablo y Cristóbal, ¿cuál debe ser el estándar para determinar que una hipótesis alternativa es plausible? ¿Debe alcanzar el mismo estándar que la tesis acusatoria o más baja? ¿Consideran que como una cuestión de política pública podría ser conveniente la definición de un estándar probatorio menor o mayor, o las razones dogmáticas justifican que necesariamente sea superior el balance de probabilidades? Estas sí vienen para Gustavo. La mejor manera para combatir los carteles en Ecuador podría provenir de la liberación del mercado para fomentar la competencia, y en el contexto ecuatoriano, invertir la carga de la prueba podría desalentar la inversión o competencia privada. Vemos que en Ecuador hay libertarios que participan en estos eventos. Bienvenidas todas las posiciones. Omar Soca, un par de preguntas para Pablo y Cristóbal. La ejecución de prácticas anticompetitivas se ha vuelto cada vez más compleja en los últimos años, principalmente con mecanismos para evitar dejar rastros. ¿No consideran que las reglas jurídicas deben adaptarse a ese contexto, siendo que una regla como la propuesta podría afectar la persecución de los carteles? Y la segunda pregunta es, ¿no consideran que elevar el estándar de la prueba significaría equiparar un procedimiento con una sanción administrativa con un proceso penal, siendo que tiene una naturaleza distinta? Esa discusión está muy buena, por acá la hemos tenido en otros eventos de Ascola. Gustavo, nuevamente para ti, ¿sería óptimo que el órgano competente emita reglas de interpretación más claras y estrictas, restringiendo la libertad de interpretación que le da la ley a la autoridad para así maximizar la efectividad de la norma en la lucha contra carteles? ¿O esto podría derivar en más problemas con respecto a cómo se está interpretando la norma actualmente? Es un debate además muy interesante porque, por ejemplo, en países que todavía no tienen la norma, como en Guatemala, ha habido mucha discusión sobre qué tanto detalle debería tener la ley y qué tanto debería dejarse el reglamento, o qué tanto debería dejarse a la interpretación posterior de la autoridad. Ok, va a otra pregunta. ¿Considera que un estándar de prueba bajo podría permitir un uso estratégico del programa de clemencia o delación compensada?
Una para Gustavo: ¿un cartel podría aportar en algo con respecto a la economía? Supongo que en algo positivo, pregunta Laura. Es decir, para aclarar el asunto de su impacto, ¿tiene alguna arista positiva o es meramente una práctica negligente con inclinación más a lo negativo? Bueno, yo no diría que solo negligente, creo que diría dolosa. Salvo que pueda haber una colusión tácita que después discutimos si ahí de pronto no era en dolo, sino con algún grado de negligencia. Laura también dice: no me quedó muy claro lo que es un estándar de prueba aplicable. Por aquí felicitan a los expositores y terminamos con una pregunta para Gustavo: ¿cómo se puede perseguir mejor a los carteles, sancionarlos? ¿Es un seguimiento? Bueno, Damaris pregunta a Gustavo eso. Si Gustavo la responde, se gana el $1.000.000. Gran pregunta. Adelante, Gustavo. Si no te ha abierto el micrófono, ya deberías poder abrirlo. Sí, ahí creo que estoy. Gracias, Juan David, y gracias a todos por sus preguntas. Muchas gracias. Pertinente. Voy a tratar de organizarme porque es un montón de información aquí que hay que incluso agregar, no solo aclarar. Quisiera empezar con la observación de Gabriela. Efectivamente, quiero evitar dar luces sobre mi posición política porque no creo que es pertinente. Sin embargo, sí han existido, y voy a dar hechos, han existido cuestionamientos respecto a la práctica de la autoridad competente de competencia en Ecuador en el régimen presidencial anterior, no solo por su práctica, sino también por sus autoridades y declaraciones bastante controversiales que han realizado incluso en foros internacionales. Gabriela, te veo sentando la cabeza, entonces entiendo que estás súper al tanto respecto a lo que hablo. Entonces, desde esa perspectiva, sí, efectivamente ha habido una gran discusión. Y respondiendo a tu pregunta, sí, ese es el contexto político, y respondiendo a tu pregunta, sí ha habido hasta cierto punto un intento de viraje de esta política. Desde noviembre del 2018 contamos con un nuevo superintendente que tiene mucha experiencia en el área y también tuvo experiencia como intendente en la misma autoridad. Y me voy a limitar a exponer los hechos respecto a este caso específico que he analizado en mi paper, que es el caso número 1 de las reglas de anticompetitividad. Y evidentemente, cuando ya se terminó la casación y tenemos este precedente no obligatorio, vale la pena recalcar, no obligatorio de la Corte Nacional, y regresa como una orden de esta autoridad a la instancia administrativa, lo que ocurre es que evidentemente la instancia administrativa trata de dar un viraje a esta perspectiva y utiliza una opinión del nuevo superintendente, del actual superintendente, que está citada y todos lo pueden consultar en el paper, en la cual el superintendente, en breves palabras, dice: en la normativa ecuatoriana no existe algo como la regla de la razón, mucho menos la per se. Claramente, toda la normativa apunta a que tenemos un sistema objeto y efecto, como yo defiendo en mi investigación. Sin embargo, la preocupación es que esta opinión no es lo suficientemente fuerte como para que obviamente la autoridad administrativa se enfrente al máximo ente judicial ecuatoriano y dé la vuelta a esta sentencia. Entonces, lo que hace la autoridad administrativa es trata de acomodar el caso para poder contentar a ambos, contentar a la normativa vigente a través de una regla objeto-efecto y contentar también a la Corte Nacional cumpliendo su sentencia. Y para hacer esto de manera, me parece muy perspicaz, a mí muy inteligente y brillante, es que argumenta a través de la regla de la razón abreviada, que como ustedes saben, en inglés se llama Quick Look, y es un derivado de la regla de la razón, de origen nuevamente anglosajón y aplica para el sistema anglosajón. ¿Cuál es la diferencia entre la Quick Look y la regla de la razón que exige nuestra corte en este caso? El estándar Quick Look lo que dice es que en los casos en los cuales los efectos anticompetitivos de una conducta sean tan notorios, es lógico no proceder con un análisis exhaustivo, dice la autoridad administrativa. Entonces trata de hacer un bypass respecto a esto de la regla de la razón, pero no lo logra porque el Quick Look es un derivado de la regla de la razón. Entonces, evidentemente no logramos regresar al estándar normativo que esté establecido en nuestra ley, que es objeto y efecto.
Lastimosamente no he tenido oportunidad, y voy a ser sincero, de darle seguimiento más allá de este caso, pero evidentemente se cumplió la sentencia a través de esta aplicación de la regla Quick Look en la instancia administrativa. No sé qué ocurre en otros casos, no sé realmente si es que se esté utilizando la regla correcta. Sin embargo, lo preocupante es que en este caso no se logró regresar a la normativa legal, y esa es la preocupación. Sin embargo, sí, reitero en respuesta a Gabriela, sí existe aparentemente esta nueva perspectiva en la cual se trata de ser más rigurosos con la aplicación de la norma legal. Y tal vez ese es justamente el blindaje institucional al cual tú te refieres, que es tener autoridades que tengan experiencia y técnica en el tema, porque es difícil también que una entidad judicial que no tiene una especialidad en derecho de competencia económico pueda interpretar y se dé estos saltos gigantescos. Incluso tú, Gabriel, y todos los demás pueden ver en este paper que hay algunas otras deficiencias del razonamiento, incluso cuando lo compara con normas penales, y eso, por ejemplo, es peligroso considerar que la máxima autoridad judicial hace ese tipo de comparaciones y genera una sentencia con ese calibre. Eso sería mi respuesta, Gabriela. Espero haber satisfecho la curiosidad, y muchas gracias por los comentarios súper pertinentes. Los voy a tomar en cuenta para un segundo capítulo, la saga de esta investigación. Ahora, yendo con esta tira de preguntas que ha mencionado Juan David, quisiera empezar por la de Sagrario, que me parece que es la primera en relación a mi tema. Y me pregunta, ¿cuál es el papel que juega la prueba indiciaria en los casos de colusión? Bueno, hay que recordar que entonces la prueba, en teoría de la prueba puede dividirse en la prueba directa, que es aquellos hechos que permiten configurar un tipo o permiten corroborar la existencia de un hecho que configure un tipo. Y por otro lado está la prueba indirecta, que en cambio no acredita hechos principales. Y este se divide en los hechos auxiliares y en los indicios. Los hechos auxiliares dan veracidad a las pruebas directas, mientras que los indicios, una vez probados estos hechos indiciarios, permiten configurar una presunción sobre los hechos principales. Y en el caso ecuatoriano, a diferencia de la regulación europea da la libertad, no sé si para bien o para mal, de que la autoridad europea configure el cartel. Descubra si es que existe o no el cartel a través de los hechos que se presentan, hechos económicos. Y en cambio en Ecuador contamos con el artículo 8 del reglamento a la Ley Orgánica de Competencia. Y este artículo 8 lo que hace es que nos dice qué es un cartel y qué no es un cartel, y nos permite adelantarnos. Si bien no es una lista taxativa, doctrinariamente se cree eso, permite configurar de manera más fácil los carteles a través de estas presunciones de ilegalidad. Son las presunciones de anticompetitividad por objeto. Y hay una lista de 4, nuevamente no taxativa, de 4 hechos o situaciones que se presumen ilegales y se presumen carteles, llamémoslo así. Pero se presumen carteles. Entonces, la ilegalidad va a depender de la configuración suficiente según los estándares de prueba que de manera increíble nos ha introducido Cristóbal. A través de esta configuración de la prueba suficiente, nos permite descubrir si es que se han cumplido o no los verbos rectores, como se les podría llamar en estas presunciones. Y los verbos rectores que deberían cumplir los operadores económicos, en resumen, debería ser o cooperar o no haber actuado de manera unilateral. Si es que cooperaron o no actuaron de manera unilateral en estas hipótesis contempladas en el artículo 8, entonces se configuraría el cartel. Sin embargo, recuerden que al menos en Ecuador, es una presunción legal, por lo tanto permite una prueba en contra. Pero ¿cómo configuramos entonces estos verbos rectores, la cooperación y la no actuación unilateral? Justamente de 2 maneras. La primera es a través de prueba directa de la cooperación o la no actuación unilateral. Por ejemplo, llevo al caso extremo y tal vez hipotético porque no sé si exista, no tengo mucha experiencia en el área, pero no creo que exista que encuentre a alguien un contrato firmado en el cual deciden coludir. Entonces, eso tal vez es un imaginario. Sin embargo, también se puede probar a través de indicios, es decir, prueba indirecta indiciaria.
Es decir, son hechos que nos permiten inferir la cooperación. Ahí está entonces la respuesta a tu pregunta, Sagrario, que es que a través de los indicios de estos hechos nos permitan configurar la presunción de ilegalidad o la presunción de la existencia de un cartel. Y entonces tiene como una defensa los operadores económicos el probar que evidentemente no se configuraron los verbos rectores. No hubo cooperación o no hubo una actuación no unilateral. Ese entonces sería el rol de la prueba indiciaria. Ahora, respecto a la pregunta de Pedro Pinos, me pregunta si es que se puede depender únicamente de una solución jurídica para la lucha contra los carteles o si se puede provenir del mismo mercado. A ver, para esto yo quisiera introducir un antecedente histórico importante que debemos tomar en cuenta. Y es la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ocurrió en la Segunda Guerra Mundial? Pues a inicios del siglo XX, en Alemania nazi, se empezó a propagar una teoría respecto al mercado que se la llamaba o se la conoce como Socially Conscious Free Market. Entonces, esta idea del Socially Conscious Free Market es una idea del tercer imperio alemán, de la Alemania nazi, en la cual en aversión al totalitarismo se aboga por la independencia de la mente y se cree que la totalidad en el libre mercado va a llevar a la progresividad tributaria, va a llevar a una progresividad tributaria mínima y una mínima intervención estatal, y se creía que a través del principio o la ideología del racionalismo se podía llegar a una autorregulación del mercado de una manera, nuevamente creo yo, muy hipotética, fantasiosa, porque se pensaba que a través del racionalismo los operadores no iban a empezar a cooperar ni a cartelizarse. Sin embargo, todos sabemos que en la Alemania nazi ocurrió lo contrario. Empezaron a cartelizarse, las industrias empezaron a matar la competencia y empezaron a aumentar los precios. Entonces, en este caso se dieron muchos monopolios gigantes que duraron hasta muy poco tiempo y que con la finalización del régimen de Hitler, entonces, o mejor dicho, aprovechando el poder de Hitler, los líderes empresariales empezaron a chantajear para que se les permita cooperar de maneras ilegales. Y esto se dio principalmente en mercados esenciales de commodities como el del carbón, el del hierro, el de la electricidad, el de los textiles. Incluso, y tal vez el más peligroso, que ha durado mucho tiempo, es el de los mercados de medicamentos y químicos. Todos recordaremos el caso de IG Farben, que fue la empresa más grande de Europa y la farmacéutica más grande de todo el mundo durante el régimen nazi. Y bueno, al finalizar el régimen nazi, justamente la experiencia internacional fue: debemos regular esto, no debemos permitir nuevamente, ni debemos confiar en esta autorregulación, porque sabemos que ahora, dándole la vuelta al principio del racionalismo, sabemos que los operadores económicos van a tender a cooperar para incrementar sus ingresos. Entonces, respondiendo a la pregunta de Pedro Pinos, yo creo que es necesaria esa regulación estatal y no se puede dejar al mismo mercado que se regule, porque tenemos esa experiencia fuerte histórica del siglo anterior que tal vez no debemos borrar de las mentes, igual como no borramos el nazismo. Continuando con la siguiente pregunta, que creería que es la de Diego Solano. En el caso expuesto, si es que se descartó de plano la prueba indiciaria para establecer la existencia de un acuerdo o si es que se la determinó como insuficiente. Bueno, en este caso, hay que considerar que si bien se descartó la prueba indiciaria por no considerarla suficiente, ese justamente es el error que desde mi análisis cometió la autoridad, porque descuidó una teoría importante que no solo está plasmada en la legislación ecuatoriana, sino que existe en la doctrina y existe en la legislación europea, que, insisto, es aplicable a nuestro razonamiento ecuatoriano, porque primero es una ley muy similar a la de la Unión Europea, es casi idéntica a la del régimen español, y que es el Proof Proximity Principle. Entonces, a través de esta doctrina que fue desarrollado, por ejemplo, en los casos Aalborg, Portland y contra la Comisión Europea, o en el caso de Toshiba contra la Comisión Europea, caso muy famoso, o en el caso Valor contra la Comisión Europea, se determinó justamente que por la dificultad de la autoridad para enfrentar los casos, por la
Dificultad del acceso a la evidencia de la existencia de un cartel, justamente por la oscuridad en la cual existen. La autoridad de competencia tiene la facultad de tomar los indicios probatorios, utilizarlos obligatoriamente como un todo, no de manera independiente, sino como un todo, analizar si es que existe o no una interpretación alternativa que no sea la existencia de un cartel, y si no existe de manera evidente una explicación alternativa para este conjunto probatorio, conjunto indiciario, tiene que presumirse la existencia de un cartel. Entonces, en este caso, no solo es la suficiencia de los indicios o la suficiencia de las pruebas, sino es utilizar esta doctrina en la cual se utiliza como un todo la prueba y se analiza la proximidad con la existencia de un cartel. Y eso no ocurrió en el caso. Gustavo, tienes 1 minuto para cerrar. Ya, en todo caso, lo que quisiera es, a ver, vamos a ir tratando de filtrar un poco las preguntas que están en el chat. Esta de la liberación del mercado ya está respondido. Ya, algo que sí quisiera tal vez terminar y es esencial, que mencionó alguien, no recuerdo el nombre de quien preguntó, pero que la ley de competencia ecuatoriana pone trabas. Yo personalmente creería que no. Si bien se le ha hecho muchas críticas, Gabriela y otros expertos que estén aquí presentes pueden dar la razón de que se ha hecho críticas a la normativa ecuatoriana porque no quiero decir simplemente, pero simplemente parecería ser una réplica de la normativa española que no aplica al contexto ecuatoriano. Tiene otras virtudes, como por ejemplo, a mí me parece una gran virtud del artículo 8 del reglamento, y es que permita a la autoridad de competencia el tener esta serie de presunciones no taxativas que permitan una fácil configuración de un cartel, que no sea tan difícil como la situación que enfrenta la Comisión Europea, como por ejemplo con casos recientemente conocidos, y brevemente les invito a que chequeen un caso reciente de la Comisión Europea, en el cual obviamente la Comisión Europea se preguntó qué está ocurriendo con los niveles de prueba que tenemos que manejar, y es el caso Generics UK y también el caso de Budapest Bank. Ambos son del 2020 y les invito a que los chequen porque la Comisión Europea se enfrenta a esta discusión de qué tanto debemos probar. Parece que tenemos mucho poder, parece que no tenemos suficiente poder y todavía creería que están en discusión estos casos, pero en Ecuador no nos enfrentamos tanto a esa discusión porque tenemos el artículo 8 que me parece un gran avance normativo y eso debería aprovechar la autoridad de competencia para combatir los carteles de manera eficiente. Y en honor al tiempo termino con eso. Les invito a que cualquier duda me puedan contactar por mail y con gusto discutimos en otro Zoom. Gracias, Juan David. Listo, Gustavo. Sí, la verdad es que también tenías muchas preguntas, pero hay que acelerar el paso porque se nos retrasó el evento un poquito. Le doy la palabra a Pablo y a Cristóbal ahora que sus micrófonos están abiertos para que por favor aborden las preguntas que consideren. Sí, partir primero por el comentario de Gabriela. Primero, muchas gracias por los comentarios, por las preguntas. Y la verdad es que la discusión del estándar de prueba o este voto de balance de probabilidades llegó un poco tarde. La institucionalidad moderna, como le llamamos en libre competencia en Chile, parte más o menos en el año 2004. Y sin embargo, el primer caso de cartel en que se sanciona, o que se sanciona en realidad, en 2008 se sanciona algo como un abuso de posición dominante conjunta, un híbrido, pero así como la primera sentencia de cartel duro, lo podemos ver en el caso Farmacia, recién en el año 2012. Entonces, todos los casos anteriores, que son Oxígeno, Naviera, y especialmente el caso relativo a las ISAPRE de nuestro país, en realidad se acusó una colusión y que en realidad no se pudo probar. Y ahí en el fondo quizás si el estándar era una probabilidad prevaleciente, quizás se hubiese sancionado. Pero ahora, y acá viene el gran cambio, y por qué deja de ser tema, el estándar de prueba es por las reformas que se introducen en el año 2009, que agregan la delación compensada y las medidas intrusivas. Estos son los allanamientos, la interceptación de teléfono, y etcétera, de la Fiscalía. Entonces, en realidad, una vez que la Fiscalía tiene estas herramientas, en realidad la pregunta de si es que está aprobado o no el acuerdo, parece, en el fondo, generalmente es más o menos obvia, y está el acuerdo. Pero sí lo que tú dices, Gabriela, es cierto.
esta pregunta sigue siendo relevante para otras hipótesis o para otros periodos de tiempo. Y eso es lo que yo quería responder. Cristóbal. Sí, yo quería, bueno, hay una serie de preguntas, primero pedir disculpas por no contestarlas todas porque nos extenderíamos más de la cuenta, pero habían una serie de preguntas que tenían más o menos un razonamiento similar, que era que pareciera haberse entendido que nosotros estábamos proponiendo una elevación del estándar probatorio con respecto al que actualmente rige. Y en realidad nosotros no estamos haciendo eso, sino que lo que tratamos de hacer es, a partir de la discusión que abre el voto de prevención en miras a bajar el nivel de suficiencia probatoria necesario, lo que hacemos es tomar esa invitación, pero descartar las razones que ellos señalan y luego ir un paso más adelante generando una regla que efectivamente sea, que cumpla los requisitos metodológicos que debe satisfacer una regla de estándar probatorio. Ese es como el ejercicio que intentamos hacer. No en ningún caso reducir, o sea, elevar el estándar probatorio con respecto al que actualmente o tradicionalmente se ha señalado que opera, que es el de prueba clara y concluyente. En segundo lugar, quería referirme al último comentario que hacía muy correctamente Gabriela sobre la duda que planteaba respecto a si más allá de la discusión que nosotros ponemos, en realidad en los hechos esto no era tan relevante porque la práctica estaba operando de facto, más allá de que no estuviera consagrado en piedra ni mucho menos. Y en realidad precisamente ese es el principal problema de no tener una regla de estándar probatorio claramente establecida. No sabemos si se aplica o no. Y eso es particularmente grave. Déjenme poner un ejemplo de otra cosa totalmente distinta al derecho de la competencia. ¿Qué pasaría si en una elección lo único que hiciéramos nosotros fuera votar, pero luego no tuviéramos ninguna regla que distribuyera los escaños? ¿Cuál sería el resultado de esa elección? ¿Cómo controlamos que efectivamente los escaños se distribuyan adecuadamente? Eso es más o menos lo mismo que podría en la práctica, o sea, podría hacerse una analogía con este caso. Si no tenemos una regla que permita a los agentes que toman la decisión operar bajo criterios objetivos, en realidad lo que estamos haciendo es abriendo un espacio de subjetividad muy alto. Y eso al final del día tiene un costo en términos de legitimidad institucional que nosotros consideramos que es muy grande. Y por eso, no solamente en materia de derecho de la competencia, se hace necesaria la consagración, la decisión político-legislativa de tener un estándar probatorio, sino que en todos los procedimientos es necesario tener una regla de estándar probatorio porque finalmente es la regla que permite decidir un caso, si es que una persona va a ser considerada culpable o si va a ser considerada inocente. Sí, complementar con lo que señalaba Cristóbal, que también habían algunas críticas o preguntas en realidad en relación a la política pública, de tratar de sancionar carteles, y en realidad lo que nosotros planteamos, o sea, nosotros siempre creemos que hay que sancionar a los carteles. Ahora, en el fondo, lo que nosotros creemos es que la sanción de los carteles no es igual a una disputa patrimonial, y eso es lo que nosotros planteamos, y por eso creemos que el estándar de prueba tiene que subirse un poco más, y además, en el fondo, y agregamos esto de estas explicaciones de mercado, y esto de tendencialmente completo, pero y en ningún caso queremos llegar a un estándar como el penal, y eso en el fondo, quizás deberíamos haber sido más enfáticos en eso. No es lo mismo meter a un inocente a la cárcel que sancionar a alguien por colusión cuando en realidad no se coludió. Pero sí creemos que al haber un reproche ético, social, hay algo más que una disputa civil en que nos hace elevar un poco el estándar que hay. Bueno, muy bien. Pablo y Cristóbal también, felicitaciones por haber abordado tantas preguntas en tan poco tiempo. Gustavo, he visto que además ha contestado por el chat algunas preguntas que se quedaron en tintero, entonces genial, creo que la idea es que todos queden contentos al final del día. Yo quedo feliz porque he visto 3 magníficas exposiciones, también creo que la intervención de Gabriela hilando las 3 historias y haciendo comentarios y preguntas críticas ha sido excelente para poder sacarle provecho a las presentaciones. Nuevamente los chicos del semillero dejaron la vara muy, muy alta. Los próximos que vengan ya saben que esto es en serio, que esto
nos vamos a tener que seguir esforzando cada vez para poder dejar la mejor impresión que han dejado hasta el momento sus antecesores. Próximamente habrá un evento del semillero, pero lo anunciaré luego en el blog La Libre Competencia, porque realmente el siguiente evento del capítulo Americana Latina de Ascola no es del semillero, sino es un seminario común y corriente sobre el tema de competencia y competitividad. A veces, en particular, los abogados usamos las palabras competencia y competitividad como si fueran sinónimos, y no son categorías diferentes, son conexas, relacionadas. La competencia puede incidir en la competitividad y la competitividad puede incidir en la competencia en un país y en un mercado, pero son diferentes, y por eso vamos a tener economistas y abogados hablando sobre ello. Muy próximamente publicaré en el blog La Libre Competencia y en la lista de correos del capítulo América Latina de Ascola la información sobre el evento, pero será el 10 de septiembre a la hora habitual, a las 5 p.m. Bogotá. Pues no me resta más que pedirle a los presentadores que por favor prendan un segundo su video, si no lo tienen, para que se despidan. A nombre, digamos, de todos los asistentes, muchísimas gracias por sus presentaciones, muy exitoso. Hubo en un momento hasta 85 personas conectadas. Desde México hasta la Patagonia hubo personas interesadas en sus temas. Entonces, pues nada, felicitarlos y espero que sigan, digamos, compartiendo su investigación, presentándolo en otros lugares, y muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Chao. Chao. Gracias.